Era la noche del martes 21 de enero cuando los oficiales Víctor Peniche y Raúl Arias se encontraban patrullando su zona habitual en la zona de Tulyehualco. Llovía y parecía que su labor había llegado a su fin, la jornada estaba terminando cuando de repente una señal interrumpió en su radio. Era el caso de una menor abandonada en una caja de zapatos. Este es el caso, uno de los muchos casos que se presentan de abandono de bebés en la Ciudad de México. La lluvia estaba muy fuerte. O sea, sinceramente, si a mí me dicen, ¿podrías escuchar el llanto de un bebé ahorita con esta lluvia? No lo podría escuchar. Muy fría, la noche era muy fría. Y en la parte de los cerrillos, pues el agua baja, así sea poca lluvia, baja, pero bastante agua. Y yo siento que hasta la caja se la hubiera llevado la misma lluvia. Tras la señal de auxilio, los elementos llegaron al sitio. Dedujeron que la menor tenía escasas horas de nacida. Sus párpados, aún cerrados por la sangre posparto y sus manos moradas que claramente indicaban señales de hipotermia, fueron suficientes para que los policías buscaran inmediatamente la atención de la pequeña. Que a lo mejor, como dices, va en tendencia, se abandonan a veces o algo, pero yo de los que he sabido, a lo mejor tapados en un lugar seguro o algo, pero no desnudo en la calle, en una pura caja, y más con la lluvia, o sea, eso. Primero es su atención médica, su valoración y su atención médica. Llega la médica, lo valora, lo traslada a un hospital infantil, ahí la estabilizan y ya que esté estable y ya que puede pasar al área, a la dependencia del DIF necesaria, ya es cuando la llevan al DIF. Pero mientras es atendida médicamente para salvaguardar su vida más que nada. Sí, si a mí me reportan un robo o algo, pues yo creo que le doy más prioridad al bebé, porque es la vida. O sea, nosotros lo principal es salvaguardar la vida y la integridad física. En determinado momento tú pusiste ahorita el ejemplo de un homicidio, del otro lado ya está muerto. O sea, aquí todavía podemos salvar una vida. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.